Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los talleres que hacemos hoy con DKV. Me pilláis en Barcelona hoy, con agradecimiento a todas las personas que se van incorporando a este taller y especialmente a todas las personas que nos estáis escuchando, bueno, en directo en esta tarde y en diferido allá donde nos escucháis. Como sabéis, hacemos estos talleres con DKV, empresa líder en seguros de salud y siempre muy presente a la hora de colaborar también con el Foro de Recursos Humanos en temas relacionados con empresas, con personas. Un taller que celebramos hace poco, pues en el mes de junio pasado, con el bienestar como protagonista. Estuvimos con Montse Montosa, una gran embajadora de la felicidad también en el ámbito laboral, y de una embajadora de la felicidad a otra embajadora de la felicidad, porque hoy contamos con la presencia para charlar con ella un rato, de Margarita Álvarez, una de las grandes referentes en la sostenibilidad corporativa, y lo que vamos a hablar durante los próximos aproximadamente 45 minutos sobre el propósito y el compromiso, dos conceptos que hoy mismo en Barcelona, hablando con directores de recursos humanos, pues está, digamos, en el prime time de los temas de actualidad de recursos humanos. Son conceptos muy vinculados también al bienestar en las empresas y sobre todo los que están trabajando intensamente en el área de salud, de bienestar, de employer branding, los directores de recursos humanos, en un aumento de importancia de tener empleados felices e implicados en todos estos proyectos. Presento a nuestra invitada y la saludo en esta tarde. Margarita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fran, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Muchísimas gracias por charlar un rato sobre compromiso, sobre propósito. Margarita es directora de la Fundación Human Hay Institute, iniciativa impulsada por Manpower Group. Más de 1000 compañías e instituciones confían hoy en la Fundación para plantear, desarrollar y activar sus planes de transformación para un modelo de negocio más sostenible, impulsando pues un empleo diverso, inclusivo y que genere equidad, desarrollo y oportunidades para todos. En sus casi 10 años de historia, Human Hay Institute ha impulsado la empleabilidad de más de 23.000 jóvenes con programas, jornadas, talleres, charlas, en fin, programas completos y sobre todo numerosos en toda España y por supuesto siempre con la mirada puesta, si me permitís, en los colectivos también más desfavorecidos, aquellos que por motivo uno u otro, el que sea cada uno, tienen más dificultades de acceso al empleo, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o al colectivo senior. Uno cuando en charla y entrevista a personas que saben mucho de estos temas de recursos humanos se acuerda siempre de la primera vez que entrevisté a Margarita, ya hace muchos años ya, aunque se pasa todo muy rápido, cuando era directora de felicidad de Coca-Cola, o sea que ya han pasado algunos años. Ella es una de las 50 mujeres, digamos, conferenciantes, 100 conferenciantes por tercer año consecutivo en el top, una de las directivas más influyentes por tercer año consecutivo y en la lista Forbes, una de las 50 mujeres también más destacadas de España. Además, ha sido elegida como top 100 entre las 10 directivas más influyentes en los últimos años. Es directora de Human Institute, una institución, como digo, dedicada a la gestión de la transformación social. Es CEO de Working for Happiness, una consultora que trabaja también con grandes empresas en el área de liderazgo. Su carrera ha estado ligada, lo resumo, a puestos de alta dirección en multinacionales, teniendo también presente experiencia en el ámbito empresarial, creación y gestión de compañías. Trayectoria profesional marcada por una idea de conseguir que la felicidad sea considerada, amigos y amigas, un tema relevante y serio en todos los ámbitos de la vida y sus pasos pues vinculados durante casi 15 años a Coca-Cola. La han llevado a desempeñar también diversos cargos en la compañía, desde áreas de marketing, también ha trabajado en Adecco. Margarita llegó a Adecco en 2011 como responsable de marketing y comunicación de Iberia y Latinoamérica. 2014 creó el Observatorio de Innovación de Empleo y Educación. Ha sido profesora del Instituto de Empresa. En fin, en la actualidad, además de escritora y divulgadora científica, además de formar parte del consejo asesor también de varias compañías. Dirige y presenta
también espacios en la comunicación, en la televisión y pues el otro día se celebraron los 75 años de Manpower Group, estaba allí y le agradezco muchísimo a la directora de la Fundación Human Hay Institute que comparta con nosotros una reflexión sobre el propósito, sobre el compromiso. Primera reflexión de nuestra invitada sobre bueno, cómo entendemos o cómo entiende ella el propósito y cómo se relaciona también con el compromiso de las personas que están en estos momentos trabajando, que nos escuchan en directo o que nos escuchan también en diferido. Tus primeras palabras, Margarita, gracias. Pues no, gracias a ti, Fran. Pues mira, yo te diría, a ver, el propósito es verdad que ahora es un tema que de repente parece como que se ha puesto de moda, parece que es un tema que hemos puesto encima de la mesa y yo creo que hay dos motivos principales por el que lo hemos puesto, pues eso, que ahora está tan en boga, si quieres. El primero de ellos es porque hemos empezado a entender en las organizaciones que tenemos que empezar a preocuparnos no por el empleado, sino por la persona. O sea, que tenemos que ver a la persona en un ámbito más amplio del que veíamos antes. Antes veíamos al empleado, oye, de 8 a 10, de 8 a 7, de 8 a 5, lo que trabajaran aquí, pero veíamos esa parcela del empleado. Y ahora nos hemos dado cuenta de que hay que tener en cuenta a la persona. Y eso está cambiando mucho las cosas. Y hay un segundo elemento también muy importante, que es que todos estos 3 años absurdos que estamos viviendo de circunstancias que nos han hecho, bueno, pues vivir una incertidumbre y una inseguridad completa, nos ha removido a todos, nos ha cambiado las prioridades, nos ha modificado pues muchas de los parámetros que teníamos antes de cómo entendíamos el trabajo. Y cuando hemos modificado esas prioridades, hemos vuelto un poco a los básicos del ser humano. Y dentro de los básicos del ser humano y de lo que para cada uno de nosotros tiene importancia, hay un elemento súper relevante, que es el significado, que es el sentido de lo que hacemos en la vida. Y eso aplica también a lo que hacemos en la vida laboral. Y eso se llama propósito. Entonces, ahora empezamos a buscar que lo que hacemos dentro de la organización tenga un impacto que vaya más allá, que me ayude mi organización a generar un impacto que vaya un poco más allá. Y cuando hemos entendido esto las organizaciones, nos hemos dado cuenta que cuando conseguimos que haya una persona que su propósito vital coincida con el propósito laboral, hacemos magia, porque entonces el compromiso es brutal, el compromiso, esto que llamamos el engagement, la motivación, las ganas de hacer cosas, tu rendimiento se dispara porque estás entendiendo que tiene más trascendencia que la pura tarea. Con lo cual el propósito es un elemento que hoy en día ha cobrado una relevancia brutal, que hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo bien y en serio, que hay que trabajarlo pues con una seriedad y con una, si quieres, con un rigor brutal, porque tiene un impacto altísimo. Pero es que además tiene un impacto altísimo en los que ya tenemos experiencia, pero tiene un impacto altísimo en las nuevas generaciones. A mí cuando la gente me dice, no, es que las nuevas generaciones no se comprometen de manera diferente y te piden muchísimo esa sensación de, oye, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué impacto tiene ahí fuera? Porque hay un elemento muy importante, Fran, además del compromiso que buscamos en las organizaciones, que es el orgullo de pertenencia. Y el orgullo de pertenencia raramente te llega de dentro, raramente te llega porque la newsletter de turno te dice lo bien que estamos haciendo las cosas. Solo faltaba, me lo vas a contar precioso. El orgullo de pertenencia rara vez viene del vídeo corporativo. Solo faltaba, me lo vas a contar precioso. El orgullo de pertenencia viene principalmente porque un viernes en unas cañas o un domingo con la familia alguien te dice, Fran, qué chulada lo que hicisteis el otro día. Qué impresionante lo que estáis haciendo en el foro. Eso es que alguien desde fuera te dice el impacto que está teniendo tu organización. Y eso es parte del propósito, ese significado de lo que haces y esa trascendencia de lo que haces. Por eso es tan relevante y por eso está tan ligado si quieres, ese propósito con ese compromiso. Porque cuando ves más allá, cuando crees que hay una cierta trascendencia y un cierto impacto, tu compromiso se dispara, lógicamente. Yo no vengo, nadie se levanta por las mañanas a las 8 diciendo, joder, hoy voy a hacer las tareas, hoy voy a petarlo, porque mis tareas las voy a abordar. Te levantas pensando, ostras, estamos haciendo algo grande, algo que va más allá, algo que tiene un significado, propósito puro y duro. Con lo cual es muy importante que en las organizaciones definamos
muy bien ese propósito, y que sea un propósito aspiracional, alcanzable, pero muy motivacional y que desde luego refleje la realidad, lógicamente. Un propósito, Marga, que muchas veces no solo está en manos del director de recursos humanos, sino que los líderes, los mandos intermedios, el propio CEO, en sus mensajes, sobre todo a raíz de la pandemia y cómo, en mi opinión, se han remangado los CEOs también con los empleados y el sentido que tienen los empleados. Yo creo que más que nunca es una gran oportunidad, ¿no? De mostrar ese propósito cuyo resultado puede ser el compromiso, ¿no? Absolutamente. Mira, comentabas antes los 75 años de Manpower del otro día. Claro, estamos hablando de una empresa cuyo propósito no son los números. Yo, el otro día tú me escuchabas, no es Sí. una empresa de números, es una empresa de personas. Es una empresa que el propósito es que otros puedan trabajar. No hay nada más potente que eso. Entonces, el definir ese propósito y que lo vivan todas las personas de una organización, esto no es algo, no es una frase que puedas poner en letras bonitas en la recepción. Si la gente no lo vive, si la gente no lo cree, si la gente no lo siente, no tiene ningún efecto, cero efecto. Pero si las personas de verdad creen que estás aquí para hacer que otros puedan trabajar, o que estás aquí para impactar en que las organizaciones crezcan, o que estás aquí para conseguir que las personas tengan una vida mejor, eso es un propósito que cala. Pero si es una frase que repite el CEO o que repite el director o la directora de recursos humanos, pero no tiene más conexión con las personas, no tiene ningún efecto. Entonces, mira, yo hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que es que cuando medimos las áreas de una organización, una de las áreas que siempre sale regular, no te diría suspensa, pero regular, es comunicación interna. Y yo siempre decía, pues es que yo lo he visto de todo. Fran, he visto telediarios hechos con presentadores reales, newsletter en 3 dimensiones. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Pues porque las personas no solo queremos esos elementos de comunicación, queremos además que mi jefe, mi jefa me cuente qué implicaciones tiene esto directamente para mí. Y eso ocurre también con el propósito. Yo no quiero solo una frase bonita en recepción, quiero que esto alguien me diga, vale, este propósito en tu caso significa esto, esto y esto, y que yo lo pueda vivir y sentir cada día. Esa es la diferencia. Marga, ¿y cómo medimos esto? ¿Cómo se mide el propósito, el nivel de compromiso en las organizaciones? Pues mira, se mide en el día a día. Se mide de 2 formas. Se mide, como medimos muchas cosas, preguntando, eso es muy importante, pero se mide también de otra manera, Fran, porque otro de los errores que veo constantemente es que muchos decimos, no, para nosotros lo primero son las personas. Para nosotros en nuestro propósito está el que las personas crezcan, se desarrollen, etcétera. Y cuando tú ves los KPIs de esa organización, son todos de ventas, son todos de eficiencia, son todos de productividad y no hay ninguno relacionado con eso que le estás diciendo a las personas que es tan relevante para ti. Entonces ya no es solo que hagas mediciones específicas, es que dentro de tus mediciones de negocio tienes que reflejar cuáles son las variables a las que les estás dando importancia dentro de ese propósito. Y esto se ve rara vez, Fran, se ve rara vez. Entonces está muy bien que una vez al año preguntemos, está muy bien que una vez al año hagamos una encuesta, pero también está muy bien que en estos KPIs que normalmente tenemos mensuales dentro de una organización se refleje el que si yo digo que esta parte es importante, esté embebida en esos KPIs más económicos, más de negocio, más de... Tienes que dar las gracias, o sea, tienes que incluir todos esos elementos para que tenga sentido, para que yo te crea, para que yo diga, pues es verdad, es importante. Si tú me dices, Fran, no, mira, es muy importante, Marta, que tú a tu equipo le desarrolles, le hagas crecer y hagas que, no lo sé, que no haya ninguna brecha digital, por ejemplo, dentro de tu equipo para que no dejemos a nadie atrás. Perfecto, bueno, pues yo me lo meto en la cabeza. Cuando llega el final de mes, tú y yo solo tenemos conversaciones sobre cuántas visitas hemos hecho a clientes o cuántas ventas hemos cerrado. Ya me estás diciendo lo que te importa a ti. Ya me estás diciendo que para ti lo relevante siguen siendo esas ventas. Con lo cual, lo que hay que hacer es que en esos medidores mensuales de negocio habituales y cotidianos estés metiendo elementos de ese propósito. A la hora de hablar bueno, no pudimos conversar con muchos directores de recursos humanos en el 75 aniversario vuestro de Manpower, pero cuando hablamos con directores de recursos humanos, por aquello de los que nos escuchan en directo, en diferido,
¿Qué estrategias y acciones, has mencionado algunas, Eh, bueno, recomiendas que están funcionando, ¿no? Esas acciones de las distancias cortas, de las acciones innovadoras, creativas, qué importancia también tiene cuando un líder potencia la comunicación interna, que es lo que acabas de mencionar. Pero ¿qué estrategias, a nivel general, si quieres, están funcionando en las organizaciones, Marga? Mira, yo creo que hay dos iniciales muy básicas, pero que no las hacemos. Una de ellas es la escucha. Parece mentira, pero escuchamos poco. Escuchamos, nos da miedo preguntar porque, claro, nos van a decir, claro, cuando preguntas te dicen cosas que no te gustan, eso está claro. Pero de cada 10 cosas hay 6 a las que les puedes sacar oro. Entonces, esa primera parte de preguntar, escuchar, esa es muy importante. Y luego hay otra segunda parte que tiene que ver con esa fase inicial, que es la de co-crear. Tenemos que dejar a la gente en una cosa tan relevante como es ¿para qué te vas a levantar cada mañana? Les tienes que dejar formar parte. Un propósito, que es algo tan relevante, es algo tan importante, no puede ser que nos sentemos tú y yo, Fran, y digamos, vale, perfecto, ya está la frase redonda. A partir de ahora la vamos a poner en toda la comunicación que tengamos interna, la vamos a poner en todos los mails. Espera un momento, porque dentro de la organización hay mucho conocimiento, dentro de la organización hay mucha experiencia. La gente está deseando compartirte y decirte qué es lo que le llena de su trabajo. Claro, luego está la parte que te cuentan también lo que no les llena de su trabajo. Pero a la gente le encanta decirte lo que le llena. Y muchas veces ese conocimiento te permite hacer un propósito más amplio. Una vez que lo has definido, llega si quieres esa fase intermedia de, vale, ¿y ahora con esto qué hacen? Pues esto tiene que impregnar los valores de la compañía. Mira, yo siempre con los valores digo siempre una cosa que es que se ocurre un poco como con el propósito, que nos encantan los valores, pero los valores son muy poco diferenciales. Si yo te hago una lista de las empresas con las que yo trabajo, los valores que tienen, comparten casi todos. Tú cuando le dices a alguien, no, mira, el valor del cliente está en el centro, nadie te dice, no, nosotros eso, no, nosotros al cliente ni caso, nada. O cuando te dicen, no, respeto al medio ambiente, no, nosotros el medio ambiente no lo trabajamos, no, tal. Gente apasionada, no, nosotros más bien sí, esos. Nadie te dice eso. El único valor que tienen los valores, valga la redundancia, es cuando lo aterrizas, es cuando dices, oye, ¿qué significa este valor en concreto en mi organización, en el área de compras, en el área de compliance, en el área de marketing? Cuando lo aterrizas es cuando tiene valor. Con el propósito ocurre un poco lo mismo. Ese propósito, ¿qué significa para la gente que está negociando contratos con proveedores? Ese propósito, ¿qué significa para la gente que está de cara al cliente? Ese propósito, ¿qué significa para nuestras campañas de marketing? Y cuando lo aterrizas es cuando sirve para algo. Si no, se queda ahí arriba, se queda en el aire. Entonces, si tú de verdad aterrizas ese propósito se vive en la compañía. Y en la fase final, perdóname, Fran, que no callo, ya No, me no, conoces no, tranquila. como me encanta, ya sabes que... No, 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 se me ocurría preguntarte también, te lo tenía anotado, eh, bueno, preguntarte a ti esto muchas veces es qué papel juega la felicidad, ¿no? En el propósito y en el compromiso de las personas. Hay quien dice, directores de personas y líderes, bueno, o sea, aquí es muy importante el trabajo, aquí se es feliz, pero se viene uno feliz ya a la organización. ¿Cuál es tu visión? Pues mira, te diría que cuando te dicen eso hay una parte de verdad. O sea, si yo a las organizaciones, fíjate, lo que le pediría es que no restemos. O sea, que pongamos encima de la mesa todos los medios para que la persona, es una decisión personal, el tema de la felicidad es una decisión absolutamente personal. Entonces, lo que sí que hay que asegurarse es que el entrar en la organización no reste, sino que acompañe. Y eso es absolutamente fundamental. Pero claro, está relacionadísima esa felicidad con ese propósito. Las personas, mira, yo el propósito siempre lo defino como la respuesta a la pregunta ¿a qué te dedicas? Si yo te pregunto, Fran, o le preguntamos a Diego, que estaba ahí antes ahí con nosotros, oye, ¿a qué te dedicas? La respuesta a esa pregunta te dice si hay un propósito o no hay un propósito. Si la persona te responde con la tarea, si la persona te dice, mira, yo hago informes para el cliente, eso es una tarea, eso no te puede llenar, eso no te hace sentir pleno. Si la persona te dice, oye, yo ayudo a que haya más gente que puedan encontrar un empleo, oye, yo ayudo a que haya una plataforma que permita a las organizaciones crecer,
oye, yo ayudo a que haya una comunicación mayor en el área de recursos humanos para que las compañías puedan ser cada día mejor en el plano de las personas. Eso significa que vives el propósito y eso significa que a ti te llena más. Pero es muy difícil, no teniendo un propósito, sentirte pleno con lo que haces dentro de una organización, porque al final vas a hacer una tarea. Entonces, es muy complicado cuando la gente te dice, no, yo estoy a la oficina, yo voy porque me pagan dinero y punto, es que pasas un tercio de tu vida. Tú imagínate un tercio de tu vida dedicado a que pasen las horas. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces, tanto el compromiso como el propósito nos hacen sentir más felices, pero es que la felicidad también te hace sentir un mayor compromiso hacia la empresa. Oye, ¿y qué oportunidades crees tú que hay para las organizaciones, del tamaño que sean, los que nos estén escuchando, de distintas regiones, en global, en Latinoamérica, tenemos muchos seguidores? ¿Qué oportunidades genera un trazo de un buen compromiso, bueno, de un buen propósito en las organizaciones? Pues mira, ahora mismo yo te diría que como atracción de talento es absolutamente fundamental. Como herramienta de atracción de talento es absolutamente fundamental. Las nuevas generaciones lo primero que te preguntan es eso, oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Y qué impacto tiene esto? ¿Y esto qué huella deja? Tanto positiva como negativa. ¿Esto en qué consiste? Eso es absolutamente fundamental. Y luego la otra parte igual, dentro de esa nueva escala de prioridades que las personas nos hemos marcado, hay una muy importante que es esa, oye, yo quiero dejar una huella, yo quiero dejar en cierta forma una huella en la organización y ahí fuera. Y ese elemento es el propósito, eso lo que lo canaliza es el propósito. Cuando tú consigues que toda tu organización respire ese propósito, tienes un enganche mucho más allá, un vínculo emocional, que son los vínculos relevantes, o sea, los vínculos que duran son los vínculos emocionales. Y los vínculos emocionales se consiguen a través de un propósito potente, de lo que hablábamos antes. Oye, yo trabajo en una compañía que lo que hacemos es ayudar a que otros puedan trabajar. Pues eso es un vínculo emocional que además consigue varias cosas, Fran. En el día a día, tú cuando una compañía vive un propósito desde todas las áreas y trabajado y aterrizado, empiezas a ver cómo hay muchísimos menos silos dentro de la organización. Porque ya hay una visión común, ya hay un propósito común que todo el mundo ve y todo el mundo entiende. Esto ya no va de que yo me ponga más medallas, esto va de que haya más gente ahí fuera a la que le podamos ayudar. Con lo cual hay menos hilos. Pero luego además hay eso que te decía que es una línea común sobre la que todos suman. Entonces consigues que los objetivos sean mucho más centrados y mucho más unificados. Consigues mucha más colaboración de la organización. A nivel individual, ¿qué significa un buen propósito? Significa que el idiota o la idiota de turno que todos tenemos, por estadística, se hacen más pequeños, que el marrón de turno se hace más pequeño, porque ya no es el por qué yo estoy aquí hoy en la oficina, ese marrón no es el motivo. Esa persona no es lo que me va a amargar el día, porque tengo algo en la cabeza que me dice que si saco esto adelante voy a tener un impacto que va más allá. Entonces tiene un efecto potenciador brutal, absolutamente brutal. Un punto que mencionabas antes, y hablando contigo, pues hay que tocarlo, que es la generación de oportunidad también de la comunicación interna, ¿no? Parece que todo es estático hasta que deja de serlo en las organizaciones, y los líderes son muy importantes para impulsar la palanca de los mensajes, de la argumentación, para la diversidad que hay en las organizaciones. Pero qué oportunidad tan grande también tenemos en desarrollar una comunicación interna, dicha en Román Paladino, pues de verdad, con la cultura de la organización, con el compromiso de la organización. Y qué difícil se pone muchas veces la comunicación interna cuando hay barreras, ¿no? Buenísima. Pero yo ya te digo, fíjate, mi mayor aprendizaje todos estos años ha sido eso, que la comunicación interna tiene que, primero, ser bidireccional, que siempre lo decimos, pero muy pocas veces lo es. Tiene que ser de escucha también a las personas. Oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? Y luego tiene que ser muy cercana. O sea, tiene que ser que está muy bien lo que decíamos antes. Y yo quiero ver a mi CEO en un vídeo corporativo que me cuente tal. Claro, fenomenal, yo quiero verlo porque quiero saber hacia dónde va la compañía. Pero lo que quiero es que al día siguiente mi jefe me lo aterrice, me lo cuente a mí y me diga, vale, todo esto que suena tan grandilocuente, ¿esto qué significa para mí, Fran? Esto mañana, ¿esto qué significa para mí?
y que me lo aterrice y que me lo acerque. Y eso pocas veces pasa, porque damos por hecho que como te ha llegado la newsletter, como te ha llegado el vídeo, como te ha llegado la información por un mail de nuestro CEO o del jefe de área, ya damos por hecho que esa persona ya está informada. Y esa persona necesita que le mastiques el qué significa esa información para él o para ella. El acercar la comunicación interna es una pieza absolutamente relevante. Y muchas veces lo dejamos en, bueno, además, como cada vez leemos menos mails, porque tenemos miles, cada vez entramos menos en las plataformas porque ya no podemos acceder a más sitios porque ya no tenemos tiempo para tanto, se nos pierde mucha información por el camino. Entonces, hay que buscar huecos para que yo te aterrice lo que está ocurriendo a ti, Fran. Oye, lo que está pasando ahora mismo, aunque sea en Alemania, a ti, Fran, y a mí, ¿cómo nos afecta? Y eso es una pieza en comunicación interna fundamental de la que no siempre estamos o no siempre trabajamos y trabajamos bien. Y luego, además, No, perdóname, adelante, adelante. hay otra cosa que nos ocurre y es que muchas veces entramos incluso en contradicciones. O sea, tú te puedes encontrar que efectivamente tienes un vídeo de tu CEO diciendo que las personas son lo primero, que queremos ser una empresa moderna, dinámica, que se preocupe más por las personas y que trabaje más las personas, y que tu jefe al día siguiente te diga, mira, no me cuentes historias, lo que no son cuentas son cuentos. Aquí se viene a trabajar y entonces cortocircuito, con lo cual todavía peor. No, decía que el otro día me contaban también algunos directores de recursos humanos lo preguntones que estamos muchos en muchas organizaciones preguntándole a los empleados de cómo se encuentran, cómo están. ¿Tú crees que Vamos a pedir que los que estéis conectados silenciéis, porque entre otras cosas, ahora. Muchas gracias. Se os oye, pero decía que tú crees que los candidatos, el talento que se está fichando ahora en los primeros metros percibe cómo es la organización, cómo se define esa organización. Digo, en el ansia muchas veces de fichar o de ser fichado. Sí. Hombre, mira, yo creo que una de las partes que mejor estamos trabajando hoy en día es que en esa parte de atracción del talento estamos trabajando mucho el propósito, estamos trabajando mucho el que las personas, antes incluso de que tú vengas o de que tú entres, ya conozcas un poco la esencia de esa compañía. Yo creo que cada vez trabajamos más el que se vea la esencia, el que se vea las entrañas de las compañías. Yo me acuerdo que antes la transparencia de las organizaciones era nula. Antes éramos tremendamente opacos. Bueno, contábamos la parte financiera porque había que contarla, pero no se contaba nada más. Luego hemos ido avanzando, hemos ido abriendo las puertas y ahora hemos llegado a un momento en el que incluso las personas quieren saber, Fran, ya no solo cómo es la esencia de mi compañía, quiero saber cómo son los directivos de esa compañía, porque eso te dice mucho de cómo es. Eso te cuenta mucho de cómo se trabaja dentro de esa empresa. Entonces, esa parte de la cultura, esa parte del liderazgo, cada vez se investiga más porque te dice mucho cómo va a ser trabajar en esa empresa. Antes te decía, los valores en una compañía son importantes, pero es más importante cómo le hacemos sentir a las personas cada día, cuando entran por la mañana y cuando se van por la tarde. Eso sí que es importante. Y eso a día de hoy se investiga y se investiga mucho. Y hay muchas plataformas en las que ya además, bueno, tenemos plataformas en los móviles en los que te dicen, oye, ¿qué tal son los jefes en tal compañía? Y tú entras y te ponen las valoraciones como si fuera un TripAdvisor de jefes y de jefas. O sea que eso ya lo tienes ahí fuera. Con lo cual, el que sea de verdad, el que realmente se viva ese propósito, se ve enseguida, se plasma enseguida. Si lo ves hasta cuando entras en la recepción de una compañía. En cuanto entras en la recepción de una compañía y ves a la persona de seguridad y ves a la persona de recepción, se ve perfectamente el ambiente, la cultura, lo que se vive y lo que se respira. Entonces, yo siempre digo, y hay que asegurarse de que cuando gires hacia algún lado, sea de verdad, porque si no te pillan enseguida. Es muy fácil encontrar la grieta, es muy fácil encontrar lo que no es de verdad. Es tremendamente sencillo. Media hora de charla, que tenemos algunos minutos más con nuestra invitada, Margarita Álvarez, directora de la Fundación Human Health Institute en España. Estamos hablando sobre el propósito, sobre el compromiso. Es el momento ahora, si alguien tiene alguna cuestión, los que estáis en directo, los que queráis preguntar, si tenéis alguna cuestión, los que estéis en diferido también,
a través de redacción@Foro Recursos Humanos. Si queréis alguna cosa con Margarita se la trasladamos. En este caso, pero mis últimas preguntas en esta reflexión y conversación en los talleres de DKV es, bueno, tú tienes una visión internacional de la jugada en cuanto al propósito y al compromiso. ¿Qué retos tenemos en España o son los mismos que en cualquier cadena o empresa internacional? Pero ¿qué compromisos o qué retos tenemos en España respecto al compromiso y al propósito? Algunos así, que tengamos, por no ser autocomplacientes, Marga, que tengamos que mejorar. Mira, yo creo que el mayor reto es el que te decía hace un minuto de que sea real. Y te digo por qué. Porque cuando no es real, mira, yo por ejemplo, trabajando con una de las organizaciones, el propósito tenía que ver con ayudar a que las personas y las empresas tuvieran un crecimiento económico y empresarial el mayor posible. Y tú ves esto y dices, joder, qué bonito propósito, perfecto. Pero eso quiere decir que cuando tú te vas a compras, al departamento de compras, y te dicen cómo negocian con un proveedor como es Telefónica y cómo negocian con un proveedor como es la pequeñita empresa de 2 empleados que llevan las flores cada día, si ese propósito no es real, la negociación será la misma, porque al final, oye, es un proveedor. Si es real, te dirán, vamos a ver, si dentro de nuestro propósito está en ayudar a que las personas tengan oportunidades, estas 2 personitas van a necesitar más ayuda de nosotros que Telefónica. Perdón por elegir a Telefónica, si alguien de Telefónica me escucha, pero me entendéis el concepto de un gigante frente a una empresa que está intentando salir adelante. El mayor reto es ese, el mayor reto es que sea real y que se viva en cada uno de los procesos, en cada una de las tareas y en cada uno de los roles de la organización. Y eso no es tan sencillo, porque al final significa cambiar o transformar culturalmente una organización. Para mí ese es el reto más grande, ese es el reto que más nos va a costar. Si es más nacional o internacional, lo vivo en todas partes, pero es verdad que nosotros nos gusta mucho la parte de marketing, nos gusta mucho el contarlo, lo hemos descubierto no hace mucho, entonces nos gusta mucho contarlo, nos cuesta más aterrizarlo. Y yo creo que esa es una parte absolutamente fundamental. Y lo que te decía antes, no es solo aterrizarlo, es también medir a las personas por ese propósito. Entonces, el reflejarlo en todos los aspectos de la organización es un reto brutal, pero es la única manera de que esto tenga un sentido, de que esto de verdad se viva. Y es cuando tú ves que se marca una diferencia en la organización. Muy bien, pues mi última cuestión para nuestra invitada de hoy. Bueno, has pasado por, como hemos leído al principio, por muchas atalayas, ¿no? de recursos humanos y de comunicación. Un análisis optimista del tiempo que estamos viviendo, a pesar del contexto, el que sea para cada organización. Pero te pido una reflexión positiva en este último, los últimos minutos de este taller que hacemos con DKV, en la línea de cómo descubrir nuevas cosas en materia del propósito, del compromiso, buscando yacimientos. ¿Dónde están esos yacimientos, querida Marga, en las organizaciones? Pues mira, bueno, como me has pedido un mensaje final optimista, si te parece voy a responder primero a una pregunta que he visto por aquí que me ha gustado mucho, que es la de qué papel juegan los mandos intermedios. Adelante. Y juegan un papel fundamental. Tan fundamental que he visto cómo, estando intentando transformar una gran compañía de esta organización, sabiendo que la parte de arriba, la cúpula directiva, está convencidísimos del cambio y que están empujando con todas sus fuerzas, hay un bloque, hay un muro de mandos intermedios que, como además son personas que llevan 20, 22, 24 años dentro de la organización, les ha ido muy bien con la forma de trabajar que han tenido, con una cultura muy fuerte, con una forma de entender cómo se hacen las cosas muy enraizada y muy interiorizada. Ahora nos cuesta mucho que esta capa cambie. Entonces, nos ha costado muy poco cambiar la parte de arriba, nos ha costado muy poco el top management, pero perdón por las palabras en inglés, pero la parte intermedia es la que más cuesta que capilarice y que traspase esta barrera
para llegar a todos los demás niveles. Entonces, ojo con esa capa porque es la que primero hay que trabajar. O sea, que por eso agradecía tanto la pregunta, porque esa capa te puede desbaratar esa transformación cultural sin que te des cuenta. Pero no, además es inconsciente, porque es una autodefensa, es un, oye, esto es lo que a mí me ha traído hasta aquí, me ha costado mucho, por cierto, es lo que yo he interiorizado, es como he aprendido a hacerlo, e inconsciente y conscientemente a veces, es la forma en la que se hace. Con lo cual, fundamental trabajar esa capa. Y me decías lo del mensaje optimista. Mira, yo creo que vivimos en un momento espectacular. Yo creo que vivimos en un, ¿sabes? En un momento de transformación absolutamente brutal porque empezamos a trabajar con personas. Te lo decía antes. Hasta hace muy poco hablábamos de empleados, trabajábamos con empleados. Hasta hace muy poco mira, yo estoy en el patronato de la Asociación de Marketing de España y entonces hemos abierto una vía que trabaja con recursos humanos porque yo siempre decía, pues tú le preguntas a alguien de marketing, le preguntas por el consumidor, por el cliente externo, Fran, podemos estar 3 días. Te digo, ¿dónde compra? ¿Cómo compra? Si está casado o no está casado. Si va a comprar pañales, va a comprar cerveza. Si no va a comprar cerveza, aparca en no sé dónde. Tiene un coche como no sé cuántos. Previsiblemente va a consumir dentro de un año no sé cuántos. Y podemos estar 3 días. Cuando nos íbamos a preguntar a alguien de recursos humanos, con un café te arreglamos, con un café de cuánta rotación tenemos, si son más mujeres u hombres. Entonces, lo que estamos intentando es coger todo ese conocimiento de cliente externo y llevárnoslo a cliente interno. Y dentro de ese análisis, lo que estamos trabajando es a la persona. Estamos trabajando muchísimo la parte emocional, la parte intelectual, la parte relacional, lo que es al ser humano en su conjunto. Eso va a hacer organizaciones muchísimo más potentes, muchísimo más efectivas y desde luego organizaciones en las que las personas se sientan más realizadas y más felices. Porque no nos olvidemos que es que también tenemos una cierta responsabilidad. Mira, yo me acuerdo con Eduardo Punset, Eduardo siempre, como trabajamos tantos años juntos, Eduardo siempre me decía, Marga, si queremos cambiar algo en la sociedad, porque estábamos empeñados en que se entendiera bien esto de la felicidad y que no se banalizara. Y me decía, si queremos cambiar algo en la sociedad, tiene que ser a través de las organizaciones, porque son un agente de cambio brutal. Entonces, hoy en día las organizaciones tenemos la capacidad de, si quieres, de conformar un poco cómo es la sociedad, de conformar y de trasladar ahí fuera de qué cosas son relevantes e importantes. Y ese papel lo tenemos en las organizaciones y específicamente en los roles de recursos humanos. Entonces yo creo que vivimos un momento espectacular. Yo creo que vivimos un momento en el que nos estamos haciendo planteamientos vitales, nos estamos haciendo planteamientos elementales sobre cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo va a ser nuestra realidad como seres humanos en el futuro. Y creo que el área de recursos humanos es quien lleva la voz cantante en esta definición de qué queremos a futuro. O sea que yo creo que es un momento espectacular. Yo espero que mis hijos vivan otros entornos laborales distintos, pero serán lo que los que estamos hoy en día o los que están hoy en día estén forjando dentro de las organizaciones. O sea que yo creo que es un privilegio absoluto. Es una responsabilidad, pero es un privilegio absoluto. Muy bien, pues Margarita Álvarez, directora de la Fundación Human Health Institute desde Manpower Group, te agradezco muchísimo, como siempre, tus reflexiones. Te deseo un gran verano y que vengamos todos con las pilas supercargadas en septiembre, que vamos a tener un cuatrimestre de muchas oportunidades de hablar de compromiso, de propósito en las organizaciones, felicitándote y felicitando también a la familia de Manpower Group por estos 75 años de actividad en el mundo de las personas. Marga, gracias. Agradezco a todas las personas que han asistido y a todos los que estáis en directo y en diferido estos 40 minutos aproximadamente de reflexión en los talleres de KV. Volvemos en septiembre con personas mucho, sobre todo muy de recursos humanos y de comunicación y que nos pueden aportar mucho, quería decir, al mundo del día a día de los recursos humanos. Marga, muchas gracias. A vosotros, mil gracias. Feliz verano. Feliz verano. Gracias, Raquel. Gracias, Javier. Muchas gracias.